Fuentes de primer nivel nos confirman que el hombre que acosó a la presidenta Claudia Sheinbaum ya fue detenido. Era una tarde tranquila en el centro histórico de la Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum había salido de una reunión en Palacio Nacional, rodeada por ciudadanos, fotógrafos y curiosos que querían saludarla. Entre la multitud, un hombre se adelantó sin aviso. Su rostro mostraba descontrol. Su mirada no se detenía en nadie. Dio 3 pasos, rompió el perímetro de seguridad y se acercó demasiado. La cámara de un transeúnte grabó el instante exacto en que intentó besar a la presidenta. El silencio duró apenas un segundo, pero bastó para tensar el aire. Sheinbaum, con una serenidad sorprendente, dio un paso atrás y levantó la mano, negando el contacto. Los escoltas reaccionaron de inmediato, moviéndose entre la gente. El agresor retrocedió, confundido, pero el operativo ya había comenzado. Lo que en video pareció un instante incómodo, dentro del Estado mexicano, se interpretó como un intento de vulnerar la investidura presidencial. Y eso, en términos de seguridad, no se deja pasar. El reloj marcaba las 18:47 cuando la primera alerta llegó al sistema interno de seguridad presidencial. No fue un grito ni una sirena. Fue una línea de texto parpadeando en una pantalla dentro del C5. Incidente de contacto no autorizado. Ubicación, centro histórico. Nivel de riesgo, variable. Minutos antes, el video ya se había viralizado. Un ciudadano cualquiera lo había subido a redes sociales y en cuestión de segundos el algoritmo lo esparció por todo el país. Millones lo vieron antes de que las propias autoridades terminaran de analizarlo. Pero mientras las reacciones en línea se llenaban de comentarios, dentro del Estado todo se volvió operativo. El protocolo de seguridad, persona protegida nivel A, se activó de manera automática. Las cámaras del C5 giraron hacia la zona de Palacio Nacional y calles aledañas. 50 pantallas se iluminaron al mismo tiempo, mostrando diferentes ángulos del Zócalo. Las unidades más cercanas comenzaron a moverse sin sirena, con los códigos en silencio. Cada segundo contaba. A las 18:50, la presidenta Claudia Sheinbaum ya estaba dentro del recinto presidencial. Su semblante era tranquilo, pero el personal a su alrededor percibía lo contrario. Una tensión controlada. El tipo de calma que solo conocen los servidores públicos que han aprendido a enfrentar la presión sin perder compostura. Su frase fue breve, casi susurrada. No quiero que esto se convierta en escándalo. Solo asegúrense de que no vuelva a pasar. Esa orden, tan simple como poderosa, marcó el rumbo del operativo. Nada de histeria, nada de protagonismo, solo método, inteligencia y seguimiento. En el centro de control del C5, los operadores comenzaron a trazar la ruta probable del sujeto. Se revisaron cámaras entre Madero, Tacuba y 5 de Mayo, calles donde la multitud siempre diluye a cualquiera. El rostro del hombre fue extraído del video original, estabilizado digitalmente y enviado al sistema de reconocimiento facial. Las coincidencias comenzaron a aparecer, movimientos previos en la misma zona, días atrás, horarios similares. Era claro que el tipo conocía el entorno. Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana montó un cerco invisible de observación. Agentes vestidos de civil se mezclaron entre los vendedores ambulantes y los peatones del centro histórico. No había margen de error. Si el sujeto seguía en el área, debía ser localizado sin violencia y sin exposición pública. En paralelo, dentro de Palacio Nacional, se respiraba una calma tensa. Los pasillos, siempre llenos de pasos, se volvieron silenciosos. Los miembros del gabinete eran informados minuto a minuto. El propio Harfuch, en enlace con mandos de campo, dio una instrucción precisa. Tráiganlo con respeto, pero tráiganlo hoy, y que todo quede documentado. El caso había dejado de ser un simple altercado. Ahora era un asunto de seguridad de Estado, un reflejo de cómo incluso un gesto aparentemente trivial puede escalar a nivel nacional. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, el cerco ya se estaba cerrando. La Ciudad de México seguía con su ruido habitual. Claxones, vendedores, turistas, el eco de las campanas del Zócalo. Nadie imaginaba que, entre esas calles llenas de historia, un operativo silencioso se movía paso a paso bajo la superficie. Desde el C5, la voz del operador central rompió la calma de la sala de monitoreo. Tenemos visual del objetivo, coincidencia facial al 92%, calle Tacuba, esquina Palma Norte. En cuestión de segundos, la alerta se propagó por los canales internos de la Secretaría de Seguridad
ciudadana. Las pantallas mostraban una figura solitaria caminando sin rumbo definido, camisa oscura, pantalón de mezclilla, mirada perdida. El hombre parecía no saber que el estado entero lo observaba. Las cámaras de tráfico siguieron su trayecto durante 7 cuadras. Cada vez que doblaba una esquina, una nueva lente lo recibía. Era como si la ciudad misma lo estuviera guiando hacia su destino. El algoritmo de rastreo facial confirmó el dato. Uriel N., 35 años, antecedentes por alteraciones al orden público, sin domicilio fijo, sin trabajo estable. Un rostro común en una ciudad de millones, hasta que se cruzó con la presidenta. A las 20:55, el sujeto se detuvo frente a una tienda cerrada. Se inclinó sobre un aparador, se frotó la cara y miró hacia el cielo. Parecía confundido, desorientado o quizá alcoholizado. En el despacho de coordinación, los analistas cruzaron datos del Registro Nacional de Detenciones. El nombre ya estaba confirmado. El protocolo cambió de código, de rastreo a intervención controlada. En la frecuencia 7.3, la voz del comandante de campo sonó firme. Equipo Alfa y Bravo, posición cerrada, sin sirenas, sin luces. 2 patrullas no identificadas avanzaron por el callejón Condesa, una calle estrecha entre Tacuba y 5 de Mayo, donde las sombras se alargan por la luz de los faroles. El viento nocturno apenas movía las banderas que cuelgan de los balcones coloniales. La ciudad parecía contener la respiración. Cuando los agentes descendieron de las unidades, nadie gritó, nadie corrió. El sonido más fuerte fue el del metal al rozar el pavimento. Uriel volteó, confundido, y alcanzó a decir algo que ni los reportes logran descifrar. El primer agente levantó la mano y pronunció la frase clave. Policía de la Ciudad de México, queda usted detenido. El hombre no opuso resistencia. Sus manos temblaban mientras lo esposaban con precisión, evitando el espectáculo. Todo el procedimiento fue grabado por una cámara corporal para registro de legalidad. En el parte oficial se leería más tarde: detención sin violencia. Hora, 21:00. Lugar, Callejón Condesa, Centro Histórico. Sujeto con aliento alcohólico y discurso incoherente. Mientras los agentes lo subían a la unidad, el jefe de turno en el C5 respiró hondo. Una luz roja se apagó en el tablero y en la pantalla apareció un mensaje: objetivo asegurado, protocolo concluido sin incidentes. Pero en el fondo, todos sabían que aquello no era solo una detención más. Era una respuesta del Estado, inmediata y quirúrgica, ante un hecho que tocó una fibra profunda: la vulnerabilidad de quien representa a toda una nación. Texto predeterminado. En menos de 3 horas, la cadena había cerrado el círculo. De un video anónimo en redes a una operación coordinada con precisión milimétrica. Y en ese proceso, México había demostrado, una vez más, que cuando se actúa con inteligencia, la justicia puede ser tan rápida como la indignación del pueblo. Uriel N. fue trasladado a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, en la colonia Doctores. El expediente se abrió bajo el delito de abuso sexual, tipificado en el artículo 260 del Código Penal Federal, el mismo que sanciona con 6 a 10 años de prisión a quien realice actos sexuales sin consentimiento. La presidenta Sheinbaum presentó su denuncia formal horas después. No lo hizo por privilegio, sino por convicción. Si la justicia no se aplica por igual, no es justicia. El caso se convirtió en símbolo, no solo por la figura afectada, sino porque reflejaba lo que millones de mujeres enfrentan cada día: miradas invasivas, palabras, tocamientos, gestos que cruzan límites. Esta vez, el país entero estaba viendo. La Fiscalía General de Justicia abrió línea directa con el despacho presidencial. El seguimiento sería total. Ninguna carpeta quedaría archivada por burocracia. El agresor pasó su primera noche en un cubículo de seguridad bajo observación médica y legal. Desde el Congreso, los legisladores de Morena emitieron un pronunciamiento conjunto. La cultura del machismo que perpetúa agresiones contra las mujeres no tiene cabida en México. El mensaje fue contundente. El respeto a la mujer no se debate, se garantiza. Horas más tarde, el senador Ricardo Monreal pidió reforzar la seguridad de la presidenta. No debe haber exceso de confianza. Basta una persona desequilibrada para poner en riesgo lo que el país no puede perder. Detrás de cámaras, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana analizó nuevas medidas: más personal de inteligencia de proximidad, rutas de desplazamiento controladas y actualización del protocolo de contacto civil para figuras de alto perfil. El mensaje era doble: proteger a la mandataria y mantener su cercanía con el pueblo, la esencia que la distingue, blindar sin aislar.
Mientras el detenido esperaba audiencia, juristas y penalistas debatían la sanción. El abogado Eric Rauda lo explicó ante las cámaras. No hay agravante por tratarse de una servidora pública, salvo que exista violencia física o psicológica. Aún así, el caso abrió un debate mayor. ¿Debería el Código Penal proteger con más fuerza los espacios públicos de las mujeres, incluso a las figuras de Estado? En el Congreso local surgió una iniciativa para aumentar las penas en acoso ocurrido en la vía pública y transporte. La discusión ya no era jurídica, era cultural. La jefa de gobierno, Clara Brugada, lo resumió así: en esta ciudad no hay espacio para el acoso, venga de quien venga, y reiteró que se procedería como marca la ley. En Palacio Nacional, el equipo presidencial revisó el video una y otra vez. Lo que había ocurrido no era solo una falta de respeto, era un síntoma, un recordatorio de que la violencia simbólica contra las mujeres sigue latente incluso frente al poder más alto. Pero también fue una demostración de madurez institucional. Nadie reaccionó con violencia. El Estado actuó con precisión, serenidad y justicia. Esa es la diferencia entre un gobierno reactivo y un Estado que confía en su propio orden. La presidenta no pidió venganza, pidió respeto a la ley, y eso es en sí mismo un acto de autoridad moral. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía de Justicia, CDMX, y la SSPC federal mantuvieron comunicación constante durante 48 horas. Cada reporte, cada declaración y cada peritaje pasaron por revisión. El protocolo fue catalogado internamente como incidente de clase 1B, acto no planificado con implicación directa a figura de Estado. A raíz de esto, se modificaron los manuales de seguridad para eventos públicos. Ya no solo se cuidará el perímetro externo, sino el microentorno de interacción, los espacios donde el contacto ciudadano es inevitable. Es un cambio silencioso, pero trascendental, porque demuestra que incluso en los gestos más simples, el Estado puede aprender y mejorar su blindaje. En redes, el video generó millones de reproducciones. Algunos lo vieron como anécdota, otros como símbolo, pero para miles de mujeres fue un recordatorio. Si eso le pasa a la presidenta, imagina lo que enfrentan cada día. La conversación nacional giró hacia el respeto, la educación y la responsabilidad compartida. Por primera vez, el acoso dejó de ser un tema de la calle para volverse una cuestión de Estado. Organizaciones feministas respaldaron la reacción legal. Y en múltiples ciudades, grupos de mujeres replicaron una frase que se viralizó: caminar sin miedo también es un derecho presidencial. Hoy, Uriel N. sigue bajo proceso. Su audiencia definirá si enfrenta prisión o medidas de tratamiento psicológico. Pero más allá de su nombre, lo que importa es lo que su acto desató. Una revisión completa de los mecanismos de seguridad, una conversación nacional sobre el acoso y un mensaje claro de la presidenta. La paz también se construye con respeto. La lección quedó grabada. La vulnerabilidad no distingue jerarquías. Y el respeto no depende del cargo, sino de la cultura. México dio un paso más hacia una justicia que no solo castiga, sino previene y educa. Porque proteger a una mujer no es proteger a una persona, es proteger la idea misma de seguridad. Y eso, para un país que lucha todos los días contra la violencia, es una victoria que vale más que cualquier operativo.